Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a nuestro programa Clima en Contexto. Soy Felicia Jiménez y como cada semana los invito a reflexionar y actuar con conciencia por el futuro de nuestro planeta. En el día de hoy, mi colega Ángel Cristóbal, como ustedes verán, estará atento a nuestra cámara de grabación porque no utilizaremos la plataforma de StreamYard debido a que nuestro invitado nos visita a nuestro estudio de grabación. Clima en Contexto es un programa de Sao Press TV transmitido por emisoras asociadas, Radio Centro Miami y Doral Voice. Hoy en Clima en Contexto miramos hacia el sur del Orinoco, en Venezuela, donde se desarrolla una de las crisis ambientales más profundas de América Latina. Se trata de un territorio venezolano de más de 111.000 kilómetros cuadrados, donde la minería legal e ilegal está afectando negativamente a bosques y comunidades enteras, que concentran enormes riquezas minerales, pero también grandes desafíos ambientales, sociales y económicos. Hoy queremos entender qué está pasando realmente en el arco minero, cuáles son las implicaciones y qué alternativas existen para un desarrollo sostenible. Para analizar lo anterior, contamos con un invitado que nos ayudará a profundizar en este tema desde una perspectiva informada y crítica. Y le damos nuestra más cordial bienvenida al exdiputado del Congreso de Venezuela, escritor y presidente del Parlamento Libertador, Pablo Medina, conocedor profundo de este tema. Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Encantado. Hacía tiempo que no nos veíamos. La última vez fue hace como 3 años o 4. Más o menos. Que vino aquí a nuestro set también de grabación y lo entrevistamos. O sea que esta es la segunda oportunidad y que van a venir muchas oportunidades porque él es un alto conocedor de todo lo relacionado con el clima y el ambiente en Venezuela. Muy amable este encuentro, de verdad. Me siento muy contento por ello. Yo más. Bueno, Pablo, fíjate, yo tengo, creo que son 4 preguntas que hacerte y sobre todo tiene que ver con el arco minero porque yo sé que tú estuviste en ese lugar y tienes muchas experiencias vividas dentro del Orinoco, en el mismo río. Y yo quisiera que todo eso lo compartieras con las personas que nos siguen y los radioescuchas, porque va a ser muy interesante lo que tú nos digas. Y no solamente interesante por lo que uno imagina de todas las penurias que se pasa en el arco minero, sino también porque vas a dar una explicación muy acertada de investigación sobre ese lugar. Y mi primera pregunta es, ¿cuál es su evaluación del impacto real que ha tenido el arco minero del Orinoco en el ambiente y en las comunidades indígenas desde su creación? Bueno, mira, permíteme primero decirle a la audiencia que yo siempre estoy vinculado a la Pachamama, pero en concreto a toda esa área que está involucrada en el espacio, lo que se llama el arco minero. Yo he estado vinculado a los pueblos indígenas, a los trabajadores, a los mineros y a las comunidades indígenas. Porque incluso por ello la Nación Caribe me tituló el Consejo de Ancianos más su cacique, José Luis Rodríguez. Me designaron embajador de la Nación Caribe. Imagínense ustedes. Tremenda responsabilidad, Pablo. Y yo, bueno, lo he venido haciendo en el tema del Esequibo. Bueno, hablé en un documento a la Corte Internacional de Justicia a nombre de la Nación Caribe para reclamar los títulos que le corresponden a la Nación Caribe en ese territorio Esequibo de 159.000 kilómetros. Pero ese es otro tema. Lo que quiero decir es que he estado vinculado a todos esos pueblos ya, y bueno, he estado recorriéndolos, todos esos más allá de 118.000 kilómetros cuadrados, sí, que es el espacio del arco minero. Cuando yo llegué a Guayana en
hace muchos años, en 1972, a trabajar en la siderúrgica del Orinoco, en esta chaqueta. Antes de ingresar como trabajador, estuve en el barrio Los Monos, había una cooperativa de sacerdotes jesuitas y tenían un motor que lo habían dejado casi en la desembocadura del río Orinoco. Y decidimos recorrer a buscar ese motor. Y nos fuimos con un indígena llamado Cheveco, un indígena llamado Cheveco, que iba recorriendo con él todo a lo largo del Orinoco. Y fuimos recorriendo y era a lo lejos de noche. ¿Dónde estamos? Estamos en Huinica, estamos en Huiniquina, y así recorrimos hasta llegar casi a la desembocadura del Orinoco. Impresionante cuando se unían varios ríos en el delta del Orinoco. Wow. Tú no veías la otra orilla, la dimensión de ese río. Y ahí estuvimos toda la noche hasta buena parte de la mañana llegando a la desembocadura del mar. Y recorrimos todos esos pueblos indígenas y nos parábamos de noche y seguíamos bajando. Y bueno, yo recorrí, imagínense ustedes, con la comisión de la Cámara de Diputados, llegamos al río Negro, en Atabapo. Yo me bañé de noche en ese río. Wow, los ríos son espectaculares porque vienen de los tepuyes, de Auyantepuy, de los otros tepuyes, Yeculinar Tepuy, bueno, los tepuyes, el agua que baja de esos tepuyes. Yo me bañé en Manapiare, por ejemplo. Y un agua seguro que energética. Mira, tú te bañas en el río Manapiare, tú sientes. 3 horas me metí en ese río porque es una cosa impresionante. Yo me imagino cuando ¿cómo se llama? Juan el Bautista bautizó a Jesucristo en el río Jordán, un río que no estaba en ese tiempo para no contaminado. Algo parecido en Manapiare, sientes un placer inmenso. Estás en comunión con Dios, con Jesucristo, cuando estás metido en ese río. Y en todos esos ríos que vienen con una carga energética. Yo me bañé en el Salto Yutají, que es como un salto ángel pequeño, el Yutají, y en la laguna de Marjorie. Y todas esas cosas, sientes un placer tan grande al estar en comunión con la naturaleza, con Dios, sentir ese placer. Igual que lo sientes en otros ríos que van de Barinas al Táchira, ¿no? Entonces, cuando tú te has comunicado con la naturaleza, que tienes una vinculación con los bosques, que tú vas recorriendo todos esos ríos del Salto Yutají y Manapiare, y tú ves cocodrilos a distancia, ves los pájaros, bandadas de pájaros de diferentes colores, qué hermoso. Ves diferentes bosques, diferentes árboles, tú ves la naturaleza en vivo, te involucras y te sientes como si estuvieras en el Edén que está en la Biblia. Tienes esa cosa así tan grande. Bueno, y no decir de la Gran Sabana. Mira, el que haya llegado a Guayana y pasa el Callao, pasa todos esos pueblos, Guasipati, y comienza la Gran Sabana, y vas atravesando los ríos, el Aponguao, por ejemplo, que es un río, que tú te puedes sentar en las piedras y es como un masaje que te está dando el río, ¿no? Y te puedes sentar, hay piedras hechas en una forma que te puedes sentar como una silla y recibir la sabrosura de esos ríos, el Apanguao, dígame la quebrada de Jaspe. El Jaspe es un río con un piso de múltiples colores de jaspe, tiene color rojo, color morado, varios colores, color blanco, es como un terciopelo, como una pintura de Dios que ha hecho en el jaspe, y los pemones, los pemones lo utilizan para hacer arquitectura, hacer diseño. Es espectacular llegar hasta la Gran Sabana recorriendo todos esos ríos. Por eso los pemones defendieron su territorio y contra el ejército cuando comenzó toda esa fase del decreto del 2016, donde decretan el arco minero, de alguna forma llamando la atención, porque antes todo eso lo llamaban los españoles el Dorado, y entonces Maduro lo llamó el arco minero, pero es lo mismo. Pero los españoles no destruían
como destruyeron todo esto, el arco minero, que es una destrucción completa de persecución de los Yanomami, de los Pemones, de los Guaraos, de los Yecuanas, de todas esas comunidades indígenas que son los verdaderos propietarios. Y no me estoy refiriendo porque me da la gana de llamarlos así. Es que en el decreto de la OEA, de la OIT y Naciones Unidas, dicen que son los pueblos originarios los propietarios, y en Venezuela con el decreto están violando ese derecho. En la Constitución esta de Venezuela, yo defendí los derechos del pueblo de los pueblos indígenas, por eso me dieron este carnet como embajador, porque cuando estaban quitando los derechos, yo me paré solo a enfrentarlo a los militares y decirle, y les dije 4 cosas, y tuvieron que agregar y reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Pero ese decreto lo que ha hecho es todo lo contrario. Bueno, eso pienso, porque fíjense, hay diversos informes que señalan la presencia de grupos irregulares, y eso es un peligro, y los grupos irregulares que habitan esa zona, y economías paralelas a las economías que existen dentro del arco minero. Desde su perspectiva que usted viajó todo ese lugar y lo vivió cuando en otros tiempos existía esa candidez, ¿verdad?, de que la creación de verdad estaba organizada. ¿Qué tanto es cierto todo eso que está sucediendo desde su perspectiva? Yo creo que me diga, ¿qué tanto es cierto todo lo que está sucediendo en la actualidad y cómo afecta a la gobernanza y la seguridad de esa zona? Porque es una zona maravillosa por lo que he escuchado. Sí, mira, ahí es tierra de nadie. Ahí los pueblos, tanto indígenas, son perseguidos porque son los propietarios y lo han tratado de defender. No han podido, han matado indígenas, caciques, los han perseguido, han destruido pues todo ese derecho que tienen los pueblos originarios. Pero también los venezolanos que llegan allí empobrecidos buscando el encanto del dorado, el arco minero, son esclavos de mafias que se han apoderado, pues son mafias que se han apoderado de todo el arco minero. Bueno, al punto que ahí tiene mina Zapatero, Piedra Córdoba, las bandas como El Niño Guerrero y guerrillas colombianas se apoderaron de todo ese territorio y destruyen realmente todo lo que ha venido, los campamentos, los pueblos. El pueblo del Callao, por ejemplo, que yo lo conozco, el pueblo del Callao. Ahí crearon una estructura de 40 plantas de trituración y 1.200, ¿cómo se llama? Para moler. Máquinas, molinos, sí, ¿no? Sí, y entonces ahí, todo ese oro, nosotros somos peor que una colonia, porque el oro, los diamantes, coltán, ahí hay uranio. Ahí le dieron a Irán 1 millón de tierras de la Sierra y Mataca, para que siempre estuvo exportando uranio para Irán. Todo Venezuela, de los 116 metales en el mundo, en Venezuela hay 104. Ahí hay tierras raras, coltán, todo uranio, todo lo que pueda en esas tierras y en Venezuela en general. Entonces, Venezuela, y es nuestra propuesta, no que no se explote el oro, no que no se explote el diamante, pero en forma racional, que no dañe la naturaleza. Y que tú puedas, porque tienes que instalar, inmediatamente tener un plan para volver a reponer. Claro, hay árboles que son milenarios y no se deben de talar por nada del mundo, pero hay lugares en que sí. Y volver a la artesanía, como hacían los primeros mineros que no dañaban la naturaleza. Y que el oro y los diamantes sean procesados, dejar de ser colonias, chicos. Que en esos pueblos
se procese el oro y el diamante, porque eso puede generar trabajo en el Callao, en Guasipate, en todos esos pueblos. Entonces, el oro que llegan, los diamantes, se van por los caminos verdes, además, de siquiera llegan al Banco Central. Y imagínense que el gobierno es de los que dice que el arco minero es una vía para diversificar la economía. ¿Qué condiciones debería existir para que la explotación minera sea realmente sostenible y transparente? Porque ellos están diciendo que es una manera de diversificar, disculpen porque la palabra es un poquito difícil, diversificar la economía. ¿Usted cree que eso sea cierto? ¿Usted cree? Claro que se puede hacer, porque Venezuela es un país productor de petróleo y se puede realmente, y se hizo en el pasado no agregándole esta segunda parte de procesar el oro y el diamante, que es donde está el negocio, así como en el petróleo. El gran negocio del petróleo y las materias primas es procesarlas en el país, porque creas industria. Y no hace falta hacer esa devastación, además cuidando el territorio, porque ese territorio es una creación de Dios, es una creación divina, como los tepuyes, por ejemplo. Sí. Es una creación divina. En el pasado, los pueblos indígenas tuvieron mayor comprensión y mayor querencia que estos gobiernos y estas cosas de ahora, porque los indios usaban la naturaleza, lo utilizaban para comunicarse con las cosas divinas de Dios, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia está Noé cuando hubo la inundación, y Noé con su embarcación diseñada por Dios como debía ser. Pero también allá, en Guayana, los indios tenían Tamanaco, un dios como llamado Alimabaca, que hablaban también de una inundación de todos los ríos también. Hubo también una gran inundación. Y entonces el grupo que quedó, al igual que quedó como Noé, con Noé, bueno, entonces decidieron sembrar plantas de moriche para reproducir la raza indígena, que se multiplicara. Para que tú veas el valor, o Cuaymare, el valor, digamos, de la antigüedad, por lo cual todos esos pueblos, se dice incluso que en la laguna de Marjorie, que está cerca del Salto Yutajé, hay un galeón español, porque todos esos ríos se comunicaban. Toda se está destruyendo por el ansia de la riqueza, que está destruyendo un territorio que tiene un valor místico, un valor espiritual que hay que cuidar. Vámonos ahora, Pablo, se habla incluso de que por eso es el Edén, el Edén perdido. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ok, porque vámonos ahora a hablar de las etnias indígenas, que usted tiene un dominio muy claro sobre cómo ellas conviven ahí en el arco minero. ¿Cómo ha impactado la actividad minera en las distintas etnias indígenas que habitan el arco minero del Orinoco, tanto en su territorio ancestral, que usted está hablando de eso también, como en la forma de vida en la actualidad? No, ahorita no hay vida. Ahorita las comunidades indígenas son un blanco, son perseguidas las comunidades indígenas porque son los propietarios, tienen derecho en la Constitución, pero llegan ahí a arrasar y se llevan, por supuesto, el primer blanco son las comunidades indígenas y el segundo blanco es la naturaleza, son los bosques, los ríos contaminados. Ya vamos a hablar de la contaminación de los ríos, pero en general las cabeceras de los ríos han venido produciendo una sedimentación que fue aprovechada en el año 2016 por el general Luis Mota Domínguez para abrir las compuertas de la represa Guri, abrir las compuertas que estaban en 472 metros del nivel del mar, y de repente con las compuertas abiertas dañaron toda la estructura, y por eso se dañó por el ansia de la riqueza. No, y la contaminación. Y la bajaron a 442 cuando la volvieron a cerrar, porque había sedimentación de los ríos, la destrucción de los bosques, una sedimentación tremenda que pone en peligro Guri. Y ahí el general
Padrino tenía 700 camiones y se llevaron todo ese material, 700 camiones para llevarlos al Callao y Guasipati, sí, para molinos, 1.200 molinos y el otro, y de ese oro se lo llevó después Delcy Rodríguez para Rusia en 5 viajes en el 2019. Fíjate tú, para crear la moneda Brit. Entonces, no les importa los ríos, los bosques, la naturaleza, es el ansia de poder y llevarse a los indios. Por ejemplo, los indios Yanomami son tan importantes porque es una raza pura. La única raza pura, las pocas razas puras que hay, la sangre de los Yanomami es una sangre especial. Una sangre que en la tierra casi no existe ese tipo de sangre de los Yanomami. Y entonces, bueno, muchos han muerto. Yo estuve una vez en una comunidad de Yanomami. Pero han muerto porque los han sacrificado para hacer cosas, o han muerto porque por enfermedades de la contaminación que hay allí. Enfermedades y las persecuciones. Y las persecuciones. Con este decreto que dictó Nicolás Maduro en el 2016, donde 118.000 hectáreas, casi el 15% del territorio nacional, lo decretó como arco minero. Para adelante la destrucción, plomo contra, imagínate tú, toda esa zona boscosa, ríos, tanto. Y aparte, yo pienso que esas etnias eran los dueños de ese lugar. Claro. Totalmente, los dueños de ese lugar. Nadie tenía que ir ahí a meterse, a robarse lo que no es de ellos. Hay cultura, chicos. Sí, la cultura. La cultura de los Pemones, los Yanomami, tienen su propia cultura, su arte, su música, los Pemones tienen todo eso. Es una cosa impresionante, y tienen sus danzas, tienen todo, y su idiosincrasia, su vinculación divina con los árboles, y los ríos, los animales, la fauna. Pablo, dígame usted, ¿qué es la Pachamama? Porque acuérdense que estamos hablando nosotros dos, pero esto va a salir por la radio, entonces la gente se va a... Pero la Pachamama, ¿cuál es el significado de la Pachamama? Bueno, para mí, eso depende de cada quien y de cada pueblo. Para mí es la madre tierra. La madre tierra, eso es correcto. La madre que te da todo, la madre, la creación de Dios para mí, de la tierra que tienes ahí. Más allá de eso, todo es una perfección. El hidrógeno es algo perfecto. El agua es una cosa que es tan maravillosa que un japonés entendió que el agua tiene vida, el agua como tal. El agua siente, el agua tiene memoria. Se ha descubierto. Cuando tú sabes eso, y por eso entiende el valor de la comunión, cuando Juan el Bautista le da bautizo a Dios en el río Jordán, el significado de eso, de bautizar con el agua, porque el agua tiene vida, tiene memoria. El agua, imagínate tú cuando esa vinculación por ejemplo, debe ser que mi papá y mi mamá me hicieron en el río Tocuyo, por ejemplo, donde yo soy, porque yo estoy siempre vinculado al agua. De niño me iba al río Tocuyo, cruzaba el río Tocuyo cuando crecía. Nos íbamos un grupo a cruzar el río Tocuyo. Y así, me ha tocado siempre estar vinculado a las aguas del río. Yo me he bañado en casi todos los ríos de Venezuela, me he bañado. De noche me bañé en la Tabapo, en el Río Negro. Me he bañado en los ríos que van de Barinas al Táchira, en Isla de Toa, en el Zulia. Los zulianos no saben el valor que tienen del lago de Maracaibo, una cosa fabulosa que deberían de cuidarlo, porque es un agua mezcla del agua del mar con agua del río. Sí. Y eso le da un valor para la salud enorme. Yo me he bañado en casi todos los ríos de Venezuela, el Caroní, el Opanguao, el Orinoco, en los mares de Venezuela, las costas. ¿Y qué mensaje le puedes dejar a las personas? Este programa... Hoy estamos haciéndolo con él, pero creo que este programa tiene mucha tela que cortar. O sea, yo creo que va a ser un programa que estamos iniciando esto hoy, pero que vamos a continuar hablando sobre el río Orinoco, y también queremos hablar en otras futuras presentaciones sobre lo que usted dijo que usted legisló también la Constitución, los derechos indígenas. Y es muy importante porque los indígenas tienen también sus propios derechos, no por el hecho de que sean indígenas van a estar menospreciados. Tienen su cultura, que hay que ver que es una cultura basada desde hace siglos y años, y yo creo que hay que retomar
que las personas que lleven el Ministerio del Medio Ambiente, yo no sé quién está ahorita en el Ministerio del Medio Ambiente, pero que esa persona se interese más por lo que está pasando en el río Orinoco y en el Arco Minero. Para terminar, me gustaría que le dejaran un mensaje a esas personas, y si existe, porque no sé, hace muchos años que estoy acá, no sé si existe un ministro de Ambiente, por favor que le llegue su mensaje como un experto con usted de esa zona. Pues yo agradezco a ti y a Ángel por este programa, porque yo creo que estos son temas que hay que introducir en la vida cotidiana. No se trata simplemente de ya hablar del Arco Orinoco, sino la vida tiene que estar vinculada al tema de la tierra, sí, de las plantas y de las flores, porque desde que se creó los tres poderes públicos de Montesquieu, y es causa universal, y se crean la estructura mínima que es el municipio, pero son municipios sin alma en todas partes del mundo, porque si tú en los municipios no eres capaz, por ejemplo, tú tienes ciudades en todas partes bonitas, pero tú no ves los pájaros, tú no ves los árboles frutales en las ciudades, para los animales, para las aves. Sí. Yo no conozco una ciudad hasta ahora donde en la ciudad haya pájaros, árboles frutales, también para los animales, para las aves. Sí, entonces, las ciudades expulsaron a las aves, expulsaron a los animales. No, tiene que ser ciudad de la vinculación con el agua, fuentes de agua, parques con municipios, ciudades, con frutales para las aves. Y entonces tú puedes hacer cosas más vivibles con la naturaleza. Y eso tiene que venir de la escuela, tiene que venir de la familia. Y esto forma parte de un proyecto para Venezuela que se llama como el ave fénix. Un proyecto. Y hablamos de esto. Esta es la primera vez que yo hablo de este tema. Sí, nosotros sabíamos que usted tenía ese proyecto, pero todavía usted no lo había puesto a disposición de los organismos que tienen que ver con, en este caso, el Ministerio de Ambiente, para que pudieran llevarse a efecto, pero siempre con el ojo suyo, porque ese proyecto es todo suyo. Y me gustaría muchísimo que usted lo llevara a efecto y que se cuidara el ambiente local. Nos quedan 3 minutos para terminar. 3 minutos, 3 segundos. Minutos. Entonces vamos a... Esto va a depender mucho. Mira, esta cosa que estoy hablando, sí, de la familia. De la familia. De la familia y de los maestros. Este mensaje es para llegarle, nuestro propósito, a la familia. Y tenemos un plan para llegarle a la familia en Venezuela, para cambiar la política. Sí. Es a través de la familia. Y la única fórmula de llegar a la familia no es con el municipio en general, sino con la parroquia, el gobierno parroquial. La gobernanza. Nuestro proyecto Ave Fénix comienza con el gobierno parroquial, porque él va a ser gobierno, como está en la Biblia, gobierno de familia. Y es ahí cuando se va a crear una política de educación del ambiente, donde las familias puedan, con sus hijos en las escuelas, hablar de eso. Volver a cantar el himno al árbol y hacer toda una política diferente para que haya no solamente una política de ambiente, de ir al Arco Orinoco, no, en la ciudad, en la parroquia. Política no solamente ambiental, sino judicial, porque también hay que ver que la política judicial tiene que estar muy ligada a la política ambiental. Bueno, ya nos vamos a terminar el programa de hoy. Agradecemos profundamente a nuestro invitado, a Pablo Medina, que nos ha traído una valiosa participación y el rigor de sus aportes, porque además los aportes de él han sido muy emocionantes. Él se emociona cuando habla del Orinoco, cuando habla de Arco Minero, pero es que su vida la vivió allí. Se andaba en la ¿cómo es? Curiara, que yo ni de vaina me monto en Curiara. Recorrí todo el Orinoco con una Curiara. Bueno, como los Caribes. Sí. Y estoy pensando que este es un tema que lo podemos seguir analizando con otras personas. Creo que usted tiene un amigo que es un cacique. A mí me interesaría muchísimo poder conversar con ese cacique y que también nos contara de cómo podemos hacer un futuro más justo y sostenible en esas tierras que ya están
bueno, que en la actualidad están como que nadie las ordena, ni nadie las Bueno, yo le cuida. agradezco a ti, Ángel, por esto, y a mi hermanita Yolanda, que siempre me acompaña en estos abaratares de la vida. También quiero darle gracias a mi colega Ángel Cristóbal, que hoy le tocó cámara, y a todos nuestros radioescuchas que nos escuchan por las emisoras. Ya no es Radio Mundo, acuérdense que ya no es Radio Mundo, sino Doral Voice, de unos colegas venezolanos, y Radio Centro Miami. Así que le deseo que sigan sintonizándonos y que en la próxima emisión también permanezcan ahí escuchándonos, porque siempre vamos a tener nuevas historias y nuevos comentarios. Hasta la próxima entrega. Hasta la próxima entrega. Hasta la próxima.